Primero que nada, reciban un cordial saludo. Hoy abordaremos el tema desde el punto de vista de citopatología del carcinoma epidermoide de cuello uterino. En esta oportunidad abordaremos los siguientes temas: histología del cuello uterino, generalidades de esta patología, epidemiología, fisiopatología y etiología, manifestaciones clínicas y paraclínicos, histopatología y citopatología. Y por último vamos a abordar el tema de la clasificación de FIGO y en líneas generales conversaremos un poco de lo que es el FIGO. En torno a la histología del cuello uterino, lo primero que debemos mencionar es que el cuello uterino va a estar dividido en dos segmentos, un endocervix y un exocervix. En esta oportunidad abordaremos el exocervix. Esta porción del cuello uterino está constituido por un epitelio plano estratificado no queratinizado, el cual va a estar constituido por cuatro tipos de células. En primer lugar tenemos una capa de células basales, que estas células basales básicamente son como que nuestras células madres. Luego ya se van diferenciando, van ascendiendo y vamos a encontrarnos luego una capa de células parabasales, seguidamente células intermedias y por último nos encontramos con lo que son las células superficiales. Y de esta manera se estructura el epitelio del cuello uterino, específicamente del exocervix. Generalidades a destacar del carcinoma epidermoide de cuello uterino. En primer lugar es el tipo más común de carcinoma de cuello uterino. En segunda instancia, hay que destacar que casi todos los casos están asociados con el virus de papiloma humano de alto riesgo oncogénico, y estos surgen de una lesión precursora. Predominantemente está asociado con el BPH tipo 16 y 18, es más común en países de bajos recursos, en países subdesarrollados o vías de desarrollo, y por último, este tipo de tumores presentan morfología variable y tienen varias variantes histológicas descritas en la literatura. Desde el punto de vista epidemiológico, hay algunos datos a destacar. En primer lugar, observando este gráfico de torta, podemos observar que el cuarto tipo de cáncer en cuanto a incidencia en la mujer es el cáncer de cuello uterino. Este representa el 66% de los cánceres en cuanto a incidencia en la mujer. Y en cuanto a números de incidencia por persona, tenemos que se manifiesta en 15.1 mujeres por cada 100.000. Y cuando observamos el otro lado de este gráfico de tortas, observamos la distribución de la mortalidad. El cáncer de cuello uterino también representa el cuarto tipo de cáncer en cuanto a mortalidad y este representa un 7.5%. En cuanto a la incidencia, tenemos que la mortalidad se manifiesta en 8.2 mujeres por cada 100.000. Estos números son en cuanto a la distribución mundial en el año 2018. Ahora, casos específicos a destacar en cuanto al cáncer de cuello uterino. En primer lugar, como ya se mencionó, es el tipo más común de cáncer de cuello uterino, más del 90% de los casos. La mayoría de los pacientes tienen 40 o 54 años de edad. Existe una disparidad importante en cuanto a la incidencia y la mortalidad entre los países de bajos recursos y los países de alto recurso, y esto tomando en cuenta que hay programas de screening o de tamizaje para la prevención de cáncer de cuello uterino en estos países desarrollados versus los programas de screening que son un poco, digamos, precarios en los países subdesarrollados. Hay que destacar también que existe una incidencia muy variable cuando se toma en cuenta mujeres no examinadas o mujeres que no asisten a los screenings, manifestándose 100 casos por cada 100.000 mujeres, a diferencia de lo que ocurre en las mujeres que sí asisten a sus consultas de manera rutinaria, y en estos casos tenemos que el carcinoma de cuello uterino se manifiesta 1 o 5 casos por cada 100.000 mujeres. Aproximadamente un 75% de disminución se ha presentado en los últimos 50 años en países con programas de detección de cáncer de cuello uterino. Aproximadamente el 76% de los casos recientes ocurren en países sin programas de detención de cáncer de cuello uterino. Por eso estos datos son muy importantes, el destacar la importancia de la citología, en cómo puede haber una disminución de hasta un 75% cuando hay programas en la pesquisa de cáncer de cuello uterino, y el mejor método o el método de excelencia para hacer esta pesquisa es la citología. Desde el punto de vista de la fisiopatología y la etiología de esta neoplasia, hay que destacar la importancia y el papel protagónico que presenta el BPH en esta.
En esta imagen, tomada del New England Journal Medical, de un artículo titulado Vacunación del VPH como medio de prevención para las neoplasias intraepiteliares del cervix, podemos evidenciar el proceso de infección del virus del papiloma humano. Entonces, haciendo un pequeño recuento, vamos a tener que en este epitelio se va a presentar una abrasión del tejido y esta abrasión del tejido va a representar una puerta de entrada para el virus. El virus penetra gracias a esta puerta de entrada e infecta las células basales del epitelio. Uno de los puntos de mayor incidencia donde suele infectar este virus suele ser hacia la zona de transformación. Una vez este virus ha infectado la célula, usa el mecanismo de diferenciación de la célula como su medio de replicación. Esto es un ADN viral, entonces empieza a reproducirse a medida que la célula empieza a diferenciarse y una vez esta célula llega a su estrato superficial o a su máximo estadio de maduración o de diferenciación, esta descama y al descamarse también permite la salida de nuevas partículas virales y de esta manera ocurre un ciclo de reinfección y se mantiene activo este proceso de proliferación viral. ¿Qué ocurre? Que una vez estas células basales se encuentran afectadas, comienzan a diferenciarse en células de estratos maduros, pero son células atípicas. Y a medida que estas células atípicas comienzan a apoderarse, por así decirlo, o a manifestarse en la altura del epitelio, comienza a manifestar lo que son las lesiones intraepiteliales escamosas. Entonces, si está afectando el primer tercio de este epitelio, es una lesión de bajo grado, o NIC1. Si afecta el segundo tercio, vamos a tener una lesión de alto grado NIC2. Y una vez que afecta los tres tercios, tenemos una lesión de alto grado NIC3, carcinoma in situ. Y una vez que esta lesión eh, ejerce su capacidad de invasión y penetra a través de la membrana basal, nos encontramos frente a un carcinoma epidermoide invasor. Entonces, retomando, hay que destacar la alta prevalencia que existe entre el VPH en cuanto a infección con pacientes adolescentes y con pacientes adultos jóvenes. La mayoría de las infecciones remiten de manera espontánea, y esto es un punto importante, pero muchas infecciones persistentes, sobre todo las de subtipos de alto riesgo oncogénico, destacando las 16, el VPH tipo 16 y el tipo 18, son necesarias para que se desencadene el cáncer de cuello uterino. Sin embargo, es importante decir que no son suficientes para desarrollarlo porque se necesita una lesión previa. Pero esta lesión previa la desencadena el mismo VPH asociado con unos cofactores. La mayoría de los tumores, como acabo de mencionar, se van a desarrollar de manera progresiva a partir de una lesión precursora, que es una lesión de alto grado. Existen factores de riesgo, o cofactores, mejor dicho, como puede ser el alcoholismo, el tabaquismo, que van a aumentar de manera significativa el riesgo a que se manifieste una lesión de alto grado o que persista la infección por el VPH, que también es importante que esto pase. Ahora, desde el punto de vista genético, hay que destacar que los VPH de alto riesgo oncogénico van a presentar dos oncogenes que son vitales para que se desarrolle este proceso neoplásico. En primer lugar, vamos a tener que el VPH de alto riesgo oncogénico tiene un gen que es el gen S6 y este se va a unir al gen supresor tumoral P53 y esto va a generar entonces que el P53 no cumpla su función. ¿Y cuál es la función de él? Vigilar que el ADN no se encuentre dañado y si se encuentra dañado participa entonces en la reparación del mismo con la detención del ciclo celular. Y otro punto es que si no puede reparar el daño que existe en este ADN, envía a la célula a apoptosis. Entonces, si no tenemos disponible este P53, vamos a tener unas células que van a tener un ADN dañado. Este ADN dañado no va a ser detectado, no va a ser detenido el ciclo celular y las células no van a sufrir apoptosis. Entonces vamos a tener células que no van a morir a pesar de tener un daño genético. Luego vamos a tener otro gen que es el gen E7. El gen E7 se va a unir al gen del retinoblastoma. Entonces, el gen del retinoblastoma en su estado activo se encuentra hipofosforilado y cuando está hipofosforilado se encuentra unido al E2F. Y este E2F nos va a permitir de cierta manera el paso a, de la fase G1 a la fase S, pero cuando el gen
E7 está presente, este se va a unir al gen RB, lo que va a generar la inactivación del gen RB. Y con la inactivación de este gen RB, vamos a tener que el E2F se encuentra libre. Por ende, la célula va a tener un paso de manera libre, indiscriminada, desde la fase S, de la fase G1 a la fase S. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la infección por el virus de papiloma humano de alto riesgo? Que vamos a tener unas células que están dañadas desde el punto de vista genético, que el ciclo celular no se va a detener, que esta célula no va a sufrir apoptosis porque no puede entrar a la vía de la apoptosis por la ausencia del P53, y que el primer punto de control, que para la aparición de la ciclina y quinasa dependiente de ciclina, necesito la aparición del E2F, y el E2F entonces se encuentra presente siempre porque el RB se va a encontrar de manera inactiva. Entonces, esto trae como consecuencia que no existe un punto de control. Entonces, no tenemos un punto de control desde la fase G1 a la fase S. Entonces, tenemos células dañadas pasando de un punto a otro. Y un punto a destacar es que el primer punto de control, es decir, de fase G1 a fase S, es el más importante porque una vez la célula llega a la fase S, queda comprometida a completar el ciclo celular. Y otro punto a destacar es que con la, con la inactivación del RB se conduce una sobreexpresión del P16. Y este P16 es un gen supresor tumoral implicado también en la regulación del ciclo celular, en lo que es la inhibición de las quinasas dependientes de ciclina. Y por eso, con la sobreexpresión de este P16, otro punto a destacar es que desde el punto de vista inmunohistoquímico, a la hora de diagnóstico, el marcador inmunohistoquímica P16 es importante o vital para detectar estos tumores que han sido desencadenados o desarrollados a partir de una infección por el virus del papiloma humano. Acá, como un pequeño recuento, es importante decir que actualmente existe el proceso de vacunación, vacunas contra el VPH. Se suelen estimar que se apliquen en mujeres, en niñas, mejor dicho, dependiendo de los protocolos de cada país. En algunos países no son muy aceptados, en otros países sí son aceptados. Sin embargo, se estima en algunos países que se haga esta vacunación entre los 9 a los 12 años, 9 o 14 años. Además de la infección por el virus del papiloma humano, vamos a tener otros factores de riesgo, otros factores que van a estar involucrados en el desarrollo del carcinoma epidermoide de cuello uterino, entre los que vamos a encontrar la sexarquia, que es el inicio de las relaciones sexuales. Un inicio más temprano de las relaciones sexuales expone a una posibilidad mayor, ya que el inicio temprano expone a mayor cantidad de actividades sexuales a esta persona o a esta paciente, lo que aumenta el riesgo de padecer e infectarse por el virus de papiloma humano. De igual manera, la sexarquia temprana tiene una relación directa con el número de parejas. Una persona que inicia relaciones a una edad más temprana tiene mayor posibilidad de tener un número más alto de parejas sexuales, y esto conlleva a una mayor posibilidad de infección por el virus de papiloma humano. En torno a estas variables o estos cofactores relacionados con la vida sexual, hay que destacar que el virus de papiloma humano tiene una importante relación con los países subdesarrollados, tomando en cuenta que en países subdesarrollados de cierta manera hay un nivel más bajo de educación, y esto puede ser trasladado a la educación sexual, lo que puede conllevar a que estas personas o estos pacientes tengan vidas sexuales o actividad sexual de manera irresponsable desde el punto de vista de que no hay protección, número de parejas altas, promiscuidad, entre otras, lo que conlleva a una exposición con el virus de papiloma humano. Y otra relación que existe entre el subdesarrollo o este factor de riesgo de países subdesarrollados es el hecho de que en estos países entonces tampoco hay métodos de pesquisa adecuados, lo que conlleva a que no hay una disminución del cáncer de cuello uterino porque no hay una detección temprana del mismo. Ok, entre otros cofactores vamos a encontrar el tabaquismo. Se estima que el tabaquismo puede influenciar o ser un cofactor del cáncer de cuello uterino cuando se usa por más de 20 años. Entonces, hay múltiples artículos que
logran asociar el cáncer de cuello uterino con el cigarrillo, y existen diversos mecanismos posibles como podrían explicarse esta asociación. Entonces, en primer lugar, es que las secreciones de los subproductos del cigarrillo, incluida la nicotina y la cotinina, pueden llegar a la mucosa cervical de las usuarias del tabaco y de las mujeres expuestas de manera pasiva al humo del cigarrillo. Otro posible mecanismo que podría explicar esta asociación son los efectos que van a tener estos subproductos del humo del cigarrillo en el cuello uterino. Y es que estos van a tener una influencia negativa en lo que es el número y en la distribución de las células reguladoras y efectoras inmunitarias, como es el caso de células de Langerhans, ubicadas en el cuello uterino, recordando que estas células de Langerhans son células presentadoras de antígenos, lo que de cierta manera podría conllevar a una no exposición ante una posible infección. Entonces, otro factor de riesgo que vamos a tener es el uso de anticonceptivos orales. Existe un impacto en el uso de hormonas exógenas y la enfermedad del cuello uterino. Y esto puede explicarse porque hay una serie de mecanismos que van a incluir interacciones directas entre las hormonas y el genoma del BPH, así como efectos indirectos como una reducción en los niveles de folatos en la sangre que se observan ocasionalmente en estas mujeres que toman medicamentos o anticonceptivos orales. No está claro si existe una asociación entre los niveles de las hormonas endógenas y el cáncer de cuello uterino invasivo. Existe otro cofactor que han asociado, que son los micronutrientes, como es el caso de la vitamina E o retinol. Sin embargo, las series y las revisiones son bastante bajas y escasas. En algunas sí los han asociado, en otras no. Y otro punto a destacar es la inmunosupresión como factor de riesgo. Esto es un factor de riesgo que se encuentra bien establecido para el desarrollo de las lesiones intraepiteliales escamosas o lesiones precursoras y el cáncer de cuello uterino. Vamos a tener que las personas receptoras de trasplante renal tienen un riesgo relativamente mayor de 13,6% de desarrollar cáncer de cuello uterino en comparación a las mujeres que no presentan estos trasplantes, y también existe una asociación importante entre esta neoplasia y la infección por el VIH-Sida. Las infecciones por VPH son más frecuentes y tienden a ser más persistentes en las mujeres que están infectadas con VIH, y existen numerosos estudios documentados donde hay una mayor prevalencia de neoplasias cervicales entre mujeres infectadas por el VIH en comparación con los grupos de mujeres no infectadas con el VIH. Y todos estos factores, o mejor dicho, cofactores de riesgo, de cierta manera inducen a una persistencia por parte del virus del papiloma humano, y esto forma una receta en conjunto que permite la formación de una neoplasia intraepitelial cervical de alto grado, que es una lesión precursora para posteriormente transformarse en un carcinoma epidermoide invasor. Y de esta manera se completa, digamos, ese ciclo de carcinogénesis, y ya las células tumorales han invadido la membrana basal, convirtiendo esta lesión precursora, gracias a todos estos cofactores, en una lesión invasora. Desde el punto de vista de manifestaciones clínicas y paraclínicos de esta neoplasia, vamos a tener que el carcinoma epidermoide de cuello uterino se va a manifestar como una lesión cervical. En la próxima diapositiva vamos a conversar un poco de esa manifestación o esa lesión cervical desde el punto de vista colposcópico. Otra manifestación clínica es el sangrado o flujo vaginal, y estas pacientes pueden presentar dolor, pueden presentar síntomas urinarios, como puede ser obstrucción ureteral. Esto conduce a la anuria o la uremia. Puede presentarse hematuria, polaquiuria, fístulas vesicovaginales. También se pueden presentar síntomas gastrointestinales, como el tenesmo, las fístulas rectovaginales, y se pueden presentar linfedemas en extremidades inferiores en tumores avanzados. Y estos síntomas dados por el crecimiento expansivo del tumor, que puede llevar a la compresión con las estructuras vecinas. Desde el punto de vista colposcópico hay que destacar que los tumores pueden tener unos patrones diferentes o variados en la colposcopia. Haciendo recuento de lo que son las lesiones intraepiteliales escamosas, tanto de bajo grado como de alto grado, vamos a tener que en las lesiones de bajo grado suele verse lesiones colposcópicas tipo puntillismo o punteado. En las de alto grado suelen verse lesiones tipo mosaico, y en las lesiones por VPH
generalmente se asocian con epitelios acetoblancos a la colposcopia. Ahora, en estas lesiones más avanzadas podemos ver una reacción que se llama zona de transformación atípica, y esto ocurre cuando la cancerización se completa sobre lo que es el piso del epitelio metaplásico, es decir, en el interior de la zona de transformación, lo que genera un resultado o un patrón de una estructura epitelial irregular con unas áreas de aspecto eritroblancas, eritroplacas, disculpen, y leucoplacas. Y entonces en las desembocaduras de las glándulas, tomando en cuenta que estamos hablando de la zona de transformación, van a aparecer unas estructuras prominentes a manera de unos botones. Otros patrones que podemos evidenciar en estos tipos de lesiones es que si la neoplasia es cornificada, se pueden evidenciar unas leucoplacas prominentes en el cuello uterino. La vascularización atípica, hay que tomar en cuenta que en los cánceres vamos a observar angiogénesis. Entonces podemos observar una vascularización atípica en el cuello uterino cuando se hace la evaluación con la colposcopia, que puede ser signo o síntoma, tomando en cuenta que también puede haber una ulceración o sangrado, una ulceración y esto conlleva un sangrado. Entonces la vascularización atípica es importante, se puede evidenciar en estos tipos de tumores. Y por último vamos a destacar lo que es el tumor o úlcera. El carcinoma puede formar una tumoración exofítica, es decir, de manera saliente, a nivel de lo que es la porción vaginal del cuello uterino. Y esto puede, de cierta manera, ser infiltrante y penetrar el estroma, o puede generar una necrosis superficial, donde puede formar una úlcera, como le mencioné antes, y de cierta manera esta úlcera va a generar también un sangrado. También podemos tener esta lesión exofítica, pero con unos límites bien definidos, no necesariamente que sea bastante irregular. Podemos tener, algunos van a tener aspecto ulcerado, irregular y sobrelevado. Y evidentemente al aplicar también el ácido acético y el yodo, vamos a tener que son reacciones complementarias que van a proporcionar mayor información correspondiente a los indicios de este diagnóstico del carcinoma epidermoide o el cáncer de cuello uterino en torno a la imagen colposcópica. En esta imagen, a pesar de que lo puse dentro de los paraclínicos, podría también estar incluido en la sección de histopatología y citopatología, tomando en cuenta que esto es un espécimen macroscópico. Ya acá se está manejando la pieza quirúrgica en la cual se secciona el útero, y de cierta manera podemos evidenciar cómo se encuentra afectado el cuello uterino en esta pieza quirúrgica. Es importante también no solamente hacer la asociación desde el punto de vista histológico y citológico, sino también tener una noción de cómo se ven los tumores desde el punto de vista macroscópico. En cuanto a los estudios paraclínicos, vamos a tener que radiológicamente solo se pueden evaluar estos tumores cuando se encuentran mínimo en estadio 1B o más. Vamos a tener que el método de imágenes eh, de excelencia para evaluar la extensión del tumor primario es la resonancia magnética nuclear. Se pueden realizar ultrasonidos y este puede evidenciar una masa heterogénea hipoecoica, y a veces con aumento de vascularización cuando se utiliza el Doppler a color. Y por último, vamos a tener que las adenopatías y las enfermedades metastásicas pueden ser evaluadas mejor con la tomografía computarizada y también con la tomografía por emisión de positrones, que es el PET. Desde el punto de vista histológico, vamos a tener una neoplasia que va a afectar los 3/3 o la altura completa del epitelio del cuello uterino. Y estas células neoplásicas empiezan a invadir a través de la membrana basal lo que es el estroma de este tejido del cuello uterino. Entonces vamos a tener que las células tumorales van a infiltrar a manera de nidos o de crestas anastomosadas de manera irregular, o de manera individual van a realizar este proceso de infiltración. Vamos a tener que hay una pérdida en cuanto al estroma y vamos a tener una respuesta desmoplásica en el mismo, o se puede evidenciar una respuesta inflamatoria. Puede evidenciarse invasión linfovascular. Podemos evidenciar de cierta manera lo que llamamos el émbolo tumoral, algunas estructuras a manera de conglomerado de células pequeños dentro de una luz linfovascular. La clasificación se basa en el pleomorfismo nuclear, en el tamaño de los nucleolos, la actividad mitótica que evidenciemos,
y la necrosis, es decir, que se va a evidenciar pleomorfismo, que puede ser variable, tamaño de los nucleolos, entonces nucleolo, mitosis y necrosis. En los tumores bien diferenciados podemos observar nidos de formas y tamaños variables, abundantes perlas córneas o perlas de queratina, células grandes con abundante citoplasma eosinofílico, tratando de remedar lo que son las células superficiales maduras, bien diferenciadas, y puentes intercelulares bien desarrollados, ocasionales mitosis y puede haber necrosis. En los tumores moderadamente diferenciados encontramos tumores dispuestos en nidos, en cordones y algunas láminas, las cuales son irregulares y de tamaños variables. La queratinización es focal, las células tienen un tamaño de grande a mediano y es relativamente uniforme con bordes bien definidos. Hay mayor número de mitosis y podemos observar por último el pobremente diferenciado donde se presentan nidos, cordones y láminas muy irregulares de tamaños variables, escasa queratinización, células individuales, un pleomorfismo muy marcado, células pequeñas, células con escaso citoplasma, núcleos hipercromáticos y muchas mitosis. La queratinización, como mencioné, es rara o está ausente. Y siguiendo la línea de la queratinización, podemos evidenciar dos variantes: un carcinoma epidermoide queratinizado y uno no queratinizado. El queratinizado se va a caracterizar, valga la redundancia, por la presencia de las perlas córneas o perlas de queratina. Tienen abundantes gránulos de queratoyalina y puentes intercelulares, además de núcleos grandes, hipercromáticos, cromatina gruesa, nucleolo, entre otras características neoplásicas. Y el no queratinizante se caracteriza por estar constituido por células poligonales, formando láminas o nidos, puentes intercelulares sí, pero hay ausencia de perlas córneas o perlas de queratina. De igual manera, se va a caracterizar por la presencia de mitosis, nucleolos, cromatina granular, irregular, entre otras características neoplásicas. Ahora, desde el punto de vista citológico y basándonos en el sistema de clasificación Bethesda, vamos a tener que para el carcinoma epidermoide, desde el punto de vista del queratinizado, vamos a tener unos frotis con una celularidad variable. Variable en cuanto a la cantidad de células tumorales. Pueden ser muy bajas o pueden ser moderadas. Es muy raro ver un frotis que tenga el 100% de la celularidad constituida por puro tumor. Entonces vamos a encontrar células que se pueden encontrar aisladas, como es el caso de la imagen, que en algunas fotos podemos evidenciar algunas células aisladas, como son el caso de las dos que se encuentran en la esquina de abajo. Y también podemos encontrar células dispuestas en conglomerados. Algo que es muy característico es la variación considerable en cuanto a los tamaños y la morfología de las células. Suelen encontrarse, hallarse células caudadas y también células fusiformes, elongadas. Y vamos a encontrar que ellas presentan un citoplasma eosinófilo y bastante denso. Los núcleos van a presentar mucha variabilidad en cuanto a tamaños y formas. Podemos evidenciarlo en la imagen de la esquina inferior izquierda, donde vemos una variabilidad en cuanto a los tamaños y la forma de los núcleos bastante marcada. Aquí podemos evidenciar lo que definimos como el pleomorfismo. Y si usamos como patrón de medición el tamaño de los eritrocitos, podemos evidenciar la cantidad de eritrocitos que caben en estos núcleos de estas células tumorales. Otros criterios a considerar es la cromatina. Vamos a hallar una cromatina, cuando es reconocible, claro, en grumos gruesos y en una distribución irregular. Y en esta podemos evidenciarlo en la imagen que se encuentra en la esquina inferior derecha. En algunos casos podemos evidenciar macronucleolos, en otros podemos encontrar cambios queratóxicos, como es la hiperkeratosis o la parakeratosis. Y en algunos casos pueden encontrarse estos grupos remedando lo que son las perlas córneas, arremolinados y con un conglomerado de queratina, así, bastante eosinófilos, muy marcadas esa eosinofilia y haciendo estos grupos arremolinados. Y algo que es evidente en las imágenes, en la foto, es la diátesis tumoral, donde vamos a encontrar detritus celular o restos de elementos inflamatorios lisados, y además vamos a encontrar sangre diatésica
como se pueden evidenciar en esta primera diapositiva. Continuando el diagnóstico, en este caso podemos evidenciar unas células muy pequeñas con un pleomorfismo marcado, irregularidad, reforzamiento de las membranas nucleares. Y algo que destaca, por lo menos en la imagen central o en la célula central, disculpen, es que en ella se evidencia la cromatina en grumos gruesos y y esa irregularidad nuclear y el pleomorfismo cuando se compara con las otras células. Y por último encontramos lo que se define como una célula en renacuajo, que es esta célula a manera de raqueta que presenta una especie, digamos, de cola y una cabeza más grande, formando una estructura similar a un renacuajo o una raqueta, que es una característica o un elemento característico del diagnóstico del carcinoma epidermoide invasor de cuello uterino. En cuanto al carcinoma epidermoide o escamoso no queratinizado, haciendo un recuento rápido de lo que son las características, vamos a evidenciar también que se puede presentar células aisladas o dispuestas en agregados sincitiales. Los agregados sincitiales en este tumor o en esta variedad histológica son muy característicos. En él también vamos a encontrar células un poco más pequeñas que las que se encuentran en las lesiones de alto grado. Y vamos a presentar también núcleos con distribución irregular de la cromatina, irregularidad y reforzamiento de la membrana nuclear. Algunas binucleaciones se pueden encontrar, el pleomorfismo y la diátesis tumoral constituida por restos necróticos y la sangre hemocilada o la sangre diatésica, que es, digamos, al argot popular o al argot, digamos, no tan técnico, esa sangre de aspecto viejo. Y básicamente estos son los criterios a considerar en el carcinoma epidermoide no queratinizante. Para concluir, vamos a abordar el tema de la Federación Internacional de Ginecobstetricia. Esta federación se encarga de publicar un consenso aceptado internacionalmente que aborda el manejo, el seguimiento, el tratamiento y el estadiaje de diversas patologías desde el punto de vista ginecológico. En este punto hablaremos específicamente del cáncer de cuello uterino, pero también mencionan o siguen o tienen un consenso de cáncer de ovario, cáncer de endometrio, entre otras patologías. Pero hablando específicamente del cáncer de cuello uterino y de su estadiaje, vamos a tener que se clasifica en estadio 1, 2, 3 y 4. Y cada uno de estos estadios está subdividido. Por ejemplo, el 1 se subdivide en 1A y el 1A a su vez está subdividido en 1A1, 1A2 y así de manera consecutiva. Para hacerlo a manera de resumen, vamos a hacer un breve, valga la redundancia, un breve resumen acerca de las características propias de cada uno de estos estadios, sin entrar en las subdivisiones o subclasificaciones, mejor dicho, de cada uno de estos estadios. Entonces, vamos a tener que en el estadio 1 tenemos el 1A y el 1B, sin entrar en las subclasificaciones de estos. En el 1A tenemos que es un carcinoma invasor mínimamente invasivo o microinvasivo, donde hay una invasión igual o menor que a 5 milímetros. Y en el caso del 1B tenemos un carcinoma invasivo con más profundidad, 5 milímetros de profundidad de invasión. Y algo que lo diferencia del resto de tumores es que este está limitado al cuello uterino, únicamente el cuello uterino. Luego vamos a tener el grado 2, que también tiene una subclasificación, pero en líneas generales tenemos que en uno grado 2 tenemos un carcinoma que se va más allá del útero, pero este no se ha extendido al tercio inferior de la vagina ni a la pared pélvica. Es decir, que están afectados los 2 tercios superiores de la vagina. Por último, no, bueno, por último no, en primer lugar tenemos el grado 3. Vamos a tener un carcinoma que afecta el tercio inferior de la vagina y también hay extensión hacia la pared pélvica. Y esto puede causar ciertas afecciones a nivel renal, como hidronefrosis o insuficiencia renal, y puede haber ganglios pélvicos o paraórticos afectados. Por último, tenemos el grado 4, que es un carcinoma que se ha extendido mucho más allá de la pelvis verdadera. Hay afección de lo que es la mucosa de la vejiga, también hay afección del recto. Y por ejemplo, el 4 se subdivide a el 4A, propagación de órganos pélvicos, y el 4B hay propagación hasta los órganos de órganos distantes. Entonces, esto es una clasificación bastante importante de manejar y en base a esta clasificación se estipulan los manejos adecuados. Todos estos manejos también varían un poco en cuanto a las características
maternas que pueda tener esta paciente, porque ciertas características pueden variar un poco. Sin embargo, los invito a hacer una revisión de esta literatura. Pueden encontrar la bibliografía en el apartado o en la diapositiva siguiente que indican las bibliografías y leer de manera detenida o detallada la clasificación de este estadiaje y a su vez su subclasificación, y de igual manera leer cuáles son los criterios en cuanto a tratamiento para cada uno de estos estadios del cáncer de cuello uterino. En esta diapositiva podemos evidenciar, podemos leer toda la bibliografía, literatura que fue utilizada para la realización de este video. Y para finalizar, no queda más que agradecer e invitarlos a seguir estudiando, seguir leyendo y aprovechar esta bibliografía, la cual les dejo reflejada.